En el presente video se hace una recopilación de los medios de transmisión de la información, agrupándolos en dos grandes grupos, los que son los medios guiados y los no guiados. Asimismo, se describe brevemente los elementos que forman un sistema de comunicaciones digitales. Como introducción, la transmisión de información es el movimiento de datos que ha sido o va a ser procesada y codificada mediante algún sistema de transmisión. Es precisa la existencia de una fuente, un destinario y un medio o canal de transmisión. Dichos medios varían en función de la distancia y alcances para la transmisión de la información y existen de dos tipos, los que son medios de transmisión guiados o alámbricos y los medios de transmisión no guiados o alámbricos. Como podemos observar en la siguiente imagen, el esquema de transmisión de información requiere de una fuente, que es el emisor, un destinario, que es el receptor, y un medio, que es el canal. Este canal es lo que vamos a analizar a lo largo de este video, que puede ser de diferentes tecnologías, como es material de cobre o material de fibra de vidrio. Analizando lo que son los medios de transmisión guiados o alámbricos, tenemos lo que es el cable coaxial, el cable de par trenzado y lo que es la fibra óptica. Los medios de transmisión guiados están constituidos por cables que se encargan de la conducción de la señal desde un extremo al otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que pueden ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. La transmisión depende directamente de la distancia entre los terminales y de si el medio se utiliza para realizar un enlace punto a punto o un enlace multipunto. Debido a esto, los diferentes medios de transmisión tendrán diferentes velocidades de conexión que se adaptarán a utilizaciones dispares. Analizando un medio de transmisión alámbrico, como es el cable de par trenzado, consiste en un par de hilos de cobre conductores cruzados entre sí, con el objetivo de reducir la diafonía. A mayor número de cruces por unidad de longitud, mejor comportamiento ante el problema de diafonía existente. Dos tipos de par trenzado. Podemos observar un tipo de par trenzado, que es el no protegido, y el otro, que es el protegido, mejor conocido como el cable UTP y el cable STP. La diferencia entre el uno y el otro es que el cable protegido o el STP posee lo que es un recubrimiento de aluminio que permite disminuir las interferencias de campos electromagnéticos externos. El cable coaxial transporta señales con rango de frecuencias más altos que los cables de pares trenzados. Se compone de un hilo conductor llamado núcleo y un mallazo externo separados por un dieléctrico o aislante. La cubierta metálica exterior sirve como blindaje contra el ruido y como un segundo conductor. Como podemos observar en la imagen, se posee lo que es el cable coaxial. La parte del centro, que es el hilo conductor, es el núcleo de cobre, seguidamente recubierto con un aislante, para posteriormente ser cubierto por una malla metálica y
finalmente ser cubierto por un protector de plástico. Otro medio de transmisión guiado es lo que es la fibra óptica. Esta está hecha de plástico o cristal y transmite las señales en forma de luz. La fibra óptica utiliza la reflexión para transmitir la luz a través del canal. Un núcleo de cristal o plástico se rodea de una cobertura de cristal o plástico menos densa. La diferencia de densidades debe ser tal que el rayo se mueve por el núcleo reflejando por la cubierta y no refractando en ella. Es más caro con respecto a otros medios de transmisión. No es susceptible a interferencia electromagnética. Esta ofrece velocidades de datos más altas que cualquiera de los demás tipos de medios para networking. Las señales que presenta a los bits se convierten en haces de luz. Como podemos observar en la imagen, poseemos lo que es el cable de fibra óptica. Este está conformado por un revestimiento exterior que protege a la fibra del ambiente. Asimismo, está formado por un material de refuerzo de Kepler que tiene la misma función de proteger a la fibra óptica. Continuamente también tiene lo que es un blindaje de plástico y en la parte del centro está lo que es la fibra de vidrio. Resumiendo los medios guiados, los que en una tabla, los que se han visto han sido el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Como podemos ver, el ancho de banda del par trenzado es de 250 kHz, mientras el cable coaxial es superior a 400 kHz y el de la fibra óptica es de 2 GHz. Igualmente, la capacidad usada es de 10 megabits por segundo en el cable par trenzado, mientras que en el cable coaxial es superior, es de 800 megabits por segundo y en el de la fibra óptica es de 2 gigabits. Las principales ventajas de lo que es el medio guiado del cable par trenzado es que es de costo bajo, tecnología muy conocida y fácil de instalación y flexible. Y como desventaja tiene que sufre de interferencias, atenuación, conducción superficial en altas frecuencias, mientras que el cable coaxial, la principal ventaja es que es de un coste moderado, conexión de numerosos y permite lo que es la conexión de numerosos equipos. Y como desventaja tiene que el cable coaxial es muy costoso y la manipulación es complicada. El uso del cable coaxial se limita a lo que es a pequeños conductores eléctricos y ángulos muy agudos. Mientras tanto, la que es la fibra óptica tiene como ventaja que no sufre de interferencias electromagnéticas. Esto debido a que este funciona a través de haces de luz y no a través de ondas electromagnéticas. También posee lo que es un alto grado de privacidad, difícil de manipular, mayor resistencia en ambientes industriales y peso y volumen. Y como desventaja tiene que posee un costo alto y la tecnología todavía está en desarrollo. En esta tabla podemos observar los medios guiados y en qué estándares se encuentran clasificados. Por ejemplo, el par trenzado se encuentra en el estándar T568A, T568B. El cable coaxial se encuentra en el estándar IEEE 802.3 y la fibra óptica se encuentra en el estándar 10 base F y 1000 base X Ethernet de 1 gigabit por segundo sobre fibra óptica. Dejando de lado ya los medios de transmisión guiados, nos centramos a lo que son los medios de transmisión no guiados o inalámbricos. Los medios no guiados
o comunicación sin cable transportan ondas electromagnéticas sin usar un conductor físico, sino que se radian a través del aire, por lo que están disponibles para cualquiera que tenga un dispositivo capaz de aceptarlas. Como podemos observar en las imágenes, la tecnología de Bluetooth es una tecnología de transmisión no guiada. Igualmente lo que son los enlaces satelitales y lo que son también lo que es lo que nosotros más bien conocemos en nuestros hogares, que es el wifi del internet. Tanto la transmisión como la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario, en la recepción, la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea. La configuración para las transmisiones no guiadas pueden ser direccionales y unidireccionales. ¿Qué significa direccionales? Eso significa que se requiere un enlace punto a punto de antena a antena que para la comunicación. Mientras tanto, unidireccionales significa que una antena radia información a bastantes antenas, como podría ser una conexión punto multipunto. Entrando en lo que es las antenas direccionales o los medios de transmisión de información no guiados o inalámbricos direccionales, la antena transmisora emite lo que es energía electromagnética. Aquí tenemos una antena transmisora y esta tiene que estar alineada a la antena receptora para poder enviar una señal direccional. Por lo que las antenas emisora y receptora deben estar alineadas. Aquí podemos observar diferentes ejemplos. La alineación de una antena a otra antena, de un edificio a otro edificio para comunicación de manera direccional inalámbrica. Igualmente pueden ser de conexión de diferentes torres de antenas y también lo que son los enlaces satelitales. Aplicaciones de radioenlaces. Su alcance máximo es de un centenar de kilómetros y las velocidades que permite del orden de los 9600 bits por segundo. Su aplicación suele estar relacionada con los radioaficionados y con equipos de comunicación militares, también la televisión y los aviones. Otras aplicaciones de medios no guiados es el infrarrojo y láser. En las señales de infrarrojo son ondas direccionales incapaces de atravesar objetos sólidos, paredes por ejemplo, que están indicadas para las transmisiones de corta distancia. Como podemos observar en la parte de esta imagen, pueden ser lo que son los PCs de escritorio con un adaptador PCI, también puede ser el notebook con un adaptador de PCMCIA o un notebook con adaptador USB que envían señales de infrarrojos. Otra aplicación son las señales de rayos láser. Las ondas láser son unidireccionales. Se pueden utilizar para comunicar dos edificios próximos, instalando en cada uno de ellos un emisor láser y un fotodetector, como podemos observar en la siguiente imagen. Hasta 4 kilómetros de distancia, con una velocidad de transmisión de 1500 megabits por segundo. Otra aplicación de transmisión no guiada es el Bluetooth. Es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia. Como podemos observar, existen diferentes equipos con tecnologías de Bluetooth, como son impresoras, computadoras, celulares, cámaras, portátiles, auriculares, entre otros. Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esa tecnología pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la información personal.
Otra aplicación de transmisión no guiada son las redes Wi-Fi. Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como un ordenador personal, una consola de videojuegos, un smartphone o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso o hotspot tiene un alcance de unos 20 metros en los interiores y en al aire libre una distancia mayor. Como podemos observar, aquí se tiene un esquema de redes Wi-Fi donde depende de la señal que emite el router para que diferentes equipos se puedan conectar a la red. Los elementos básicos de un sistema de comunicación digital está compuesto, como se observa en el siguiente diagrama, por lo que es una fuente, que es el componente humano mecánico que determina el tipo de mensaje. También seguidamente por un transmisor, que este es el recurso que transforma el mensaje originado por la fuente de información en señales apropiadas. Y continuamente por un canal. El canal es pues, el medio físico que transporta las señales por el espacio. Este puede ser lo que es fibra óptica, el cable de cobre, el cable trenzado o el cable coaxial. Y una vez enviada la información, tiene que ser receptada por el receptor, la cual lo que hace es recibir o captar las señales emitidas por el transmisor y finalmente se decodifica para que sea entendible por el destino. A través de esta comunicación digital, en el canal puede insertarse lo que es una fuente de ruido. Esa fuente de ruido es la expresión utilizada para referirse a las distorsiones originadas de forma externa al proceso de comunicación. Los elementos de un sistema de comunicación digital, entonces, ya como vimos en el esquema anterior, está definido por la fuente de información, el codificador de fuente, el codificador de canal, el modulador, el canal, el demodulador, decodificador de canal, decodificador de fuente y la fuente de información. A continuación se va a analizar cada campo de este esquema. La fuente de información puede ser analógica o digital. Por ejemplo, la señal captada por un micrófono o por una cámara. El codificador de fuente, ese trata de representar lo que es la información de la fuente con la menor cantidad de bits posible. Es por ello que en ocasiones se habla de compresión de la información. Para lograr este propósito, el codificador de fuente lo que hace es eliminar lo que es la redundancia en la señal a su entrada. Asimismo, el codificador de canal lo que hace es proteger los bits fruto de la compresión contra errores producidos en el canal, añadiendo lo que es redundancia, destinada a evitar que se produzcan errores en el canal. Una forma sencilla, aunque un poco eficiente, de código de canal consiste en repetir cada bit un número impar de n veces, y en el decodificador decidir por mayoría si en los n bits recibidos hay más unos que ceros. Se decide que se transmitió un 1, en caso contrario un 0. El modulador consiste, el modulador es un dispositivo electrónico que varía la forma de onda de una señal modulada, de acuerdo a esta técnica especificada para poder ser enviada por un canal de transmisión hacia el dispositivo o los dispositivos que incorporen un demodulador apto para dicha técnica. Lo que hace es convertir la secuencia de bits de la salida de un decodificador de canal en un conjunto de finito de formas de onda que se ajusten a las características del canal. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un medio que transporta ondas electromagnéticas, o sea,
sería el medio de transmisión de material de cobre. Y si fuera, por ejemplo, fibra óptica, estaríamos hablando de que el modulador tendría que convertir las señales en haces de luz. Por ejemplo, si utilizamos un canal limitado en banda, emplearemos lo que son formas de onda que no tengan contenido espectral fuera de la banda del canal. El canal, que es lo que al principio de este video hemos venido hablando, de los medios de transmisión del canal. El canal corresponde con el medio físico sobre el que transmitimos la señal que sale del modulador. Por ejemplo, el canal puede ser de cable de pares de línea telefónica o en el espacio libre en el caso de señales de radio. Por desgracia, todos los medios físicos deterioran la señal. ¿Por qué deterioran? Es por la distancia que se va perdiendo la potencia y también porque en este canal sufre lo que son interferencias del medio. Al menos de dos maneras. Por ejemplo, un lado distorsiona de forma de onda y por otro corrompen la señal incorporando ruido. El medio de transmisión puede ser el aire entre estaciones terrestres, el vacío en satélites geoestacionarios, la fibra óptica, el cobre en medios metálicos. También se debe considerar como medio a los pulsos o radiaciones electromagnéticas, ya que sobre ellas se codifica la información que se envía y viaja en el aire o en el vacío. En las redes de datos existen dispositivos intermedios entre el emisor original y el receptor final de la información. Algunos de estos dispositivos son lo que son los switches, los routers, los modems, modems son moduladores y demoduladores, para lo que son conexiones half duplex, por ejemplo, que se requieren a la vez, modular y demodular. Los transceivers, que permiten acoplar la señal, por ejemplo, si se va a manejar lo que es ondas electromagnéticas o haces de luz. Los bridges, que son los puentes, los firewalls, los repetidores, que son los que cuando la señal se debilita, estos la vuelven a amplificar, y los gateways. El demodulador, el decodificador y el decodificador de fuente, esos realizan la función inversa de lo que anteriormente ya hemos mencionado. Por ejemplo, el demodulador, su función es decidir qué forma de onda se envía en cada instante y por lo tanto decidir el conjunto de n bits que se envían. Para eso hay que ejecutar diferentes tareas de sincronismo y de compresión de canal. El decodificador de canal, gracias a la redundancia introducida, permite corregir posibles errores. El decodificador de fuente permite volver a establecer el formato de los datos originales, reconstruyendo imágenes, voz o cualquier tipo de información en el formato analógico si se procede. Y finalmente se muestra un cuadro de los libros y donde se ha obtenido la información de referencia.